Buenos días, bienvenidos y, por supuesto, pues, muchas gracias por esta calurosa y magnífica acogida, por su parte, a una iniciativa del Consejo Social de la Universitat Politécnica de Valencia, que se enmarca dentro de las acciones propias de su Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial del Consejo Social de la UPV, que en este año, además, pues, cumple su 15º aniversario, nada más y nada menos. A todos ustedes, así como a aquellos que nos están siguiendo por streaming, pues desde el Consejo Social de la UPV, nuestro más sincero agradecimiento por su acogida. Por supuesto, también a la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, donde nos encontramos, a su equipo directivo, liderado por su decana, Mar Marín, y a todo su personal por las facilidades para que este evento pues, pueda tener lugar en este magnífico entorno. Nuestra bienvenida, como no puede ser de otra forma, vicerrectora de Empleo y Formación Permanente, querida Lola Salvador, directora de Área de Cátedras y Empleo, Malak Ubesi, bienvenidas. Miembros del Consejo Social, por supuesto también queridos patronos de la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial, que son verdaderamente pues, los que hacen posible este evento. Alumnos y alumnas del curso Líderes, en esta ya 15ª edición, ¿verdad?, de una actividad que quiero recordar, pues que recibió más de 1.400 solicitudes de inscripción, nada más y nada menos, de entre las cuales pues, quedaron seleccionadas vuestras candidaturas. En ese sentido, pues, enhorabuena. Y como no puede ser de otra forma, pues, queridos profesores, queridas profesoras, personal de investigación, personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la UPV, sean todos muy bienvenidos. Como les decía, se trata de un evento que se enmarca dentro del conjunto de actividades de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial del Consejo Social de la UPV, que además de las sesiones formativas propias del curso Líderes y las visitas ya celebradas a las empresas Vicky Foods, Anitin, Actiu, y las visitas que tendrán lugar en breve a SPB, Power Electronics, Porcelanosa, algunos de cuyos directivos pues, se encuentran también entre nosotros, incluye, ¿verdad?, este formato, estas actividades dentro de la cátedra, toda una serie de conferencias de carácter empresarial tan interesantes, tan atractivas y, si me permiten, tan imprescindibles, y no voy a desvelar nada más, como la que tendrá lugar a continuación sobre innovación sostenible a cargo pues, de una magnífica conferenciante que hoy nos acompaña, Mercedes Martín. Así que, sin más dilación, damos por inaugurado este acto, agradeciendo nuevamente su acogida y, a continuación, por parte de nuestra compañera José Sáez, damos inicio al mismo. Adelante. Gracias, Mariano. ¿Me oís bien? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes. Ya lo ha comentado Mariano un poco de qué va la historia, pero quería daros la bienvenida a la conferencia de Mercedes Martín sobre innovación sostenible, la revolución verde en el mundo empresarial. Casi nada. Os habéis quedado igual, ¿verdad? Pues para eso está aquí Mercedes, porque nos va a explicar un poquito más en detalle en qué consiste esto, que realmente nos preocupa a todos y todos tenemos que poner el foco, vengamos de donde vengamos. Bueno, quiero dar las gracias a todos, a los estudiantes de la cátedra, que ya nos conocemos, a los patronos, que habéis hecho un hueco en vuestras agendas para acompañarnos hoy, también a la gente que nos está viendo por streaming, que me comentan que está siendo un éxito. Y nada, me han llamado hoy para presentar a una compañera, a una amiga y a una gran profesional en su sector. Muchos pensarán que a Mercedes pues no le hace falta presentación, porque todos la hemos visto presentando todas las ediciones del Tiempo en los informativos de Antena 3, la chica del tiempo, la que pone los soles, la que pone las nubes, la que nos informa de las danas, la que nos dice que no salgamos de casa porque puede que se nos caiga un árbol encima. Pero yo creo que es de justicia que realmente sepamos quién hay detrás de la chica del tiempo, porque tiene un currículum que ya le gustaría a muchos y puedo decir, y creo que estoy en lo cierto, de que es una de las personas más preparadas
del panorama televisivo actual de cualquier cadena, de cualquier radio y de cualquier medio de comunicación. Y como no quiero dejarme nada por encima, voy a leer el papel para decir Mercedes qué ha hecho de este tiempo a esta parte. Es licenciada en Oceanografía y Ciencias Ambientales, tiene además un máster en Geofísica y Meteorología, colabora desde hace años con el movimiento Wave of Change de Iberostar, que es un proyecto sobre salud costera y economía azul que la ha llevado a México, a República Dominicana, a Jamaica, una experiencia personal y profesional que a ella le ha marcado porque hace un proyecto muy chulo con tortugas, con corales, y es un proyecto personal que a ella, lo sé, le llena muchísimo. Pero todo esto que os he contado, pues lo podéis encontrar en Wikipedia, en ChatGPT, en sus redes sociales. Pero yo, que tengo la suerte de llamarla amiga, de haber madrugado durante muchísimos años con ella, porque levantarse a las 2:30 une mucho, puedo decir que es una de las mejores comunicadoras de nuestro país, una gran divulgadora, es muy honesta, súper rigurosa, que eso es muy importante hoy en día, ser muy rigurosa, muy trabajadora, está en constante renovación, siempre está estudiando, no para de leer, de informarse, de contrastar datos, ya lo vais a ver en la conferencia que os va a hinchar a datos porque ella es súper rigurosa en su trabajo. Así que creo que es un placer tenerla hoy aquí, de verdad, porque conseguirla hoy ha sido muy difícil porque tiene muchísimo trabajo, muchísimas conferencias, muchísimos actos, y traerla aquí de verdad es que es un regalo, así que abrid bien los oídos, prestar muchísima atención porque vais a aprender muchísimo. Así que pido un fuerte aplauso para Mercedes y para darle la bienvenida a la que ya es. Muchas gracias. Es que esto no vale porque ya vengo emocionada. O sea, bueno, de verdad que me has emocionado muchísimo. O sea, muchas gracias, José, por la presentación. Muy buenos días a todos y a todas las que estáis aquí. La verdad que es un placer poder venir a la universidad, a la academia, porque yo creo que desde aquí es desde donde se empieza a construir, a estructurar vuestro futuro y también donde podemos rediseñar prácticamente todos los sectores, ¿no? Desde la enseñanza, desde el conocimiento, que con voluntad política y financiación pues, bueno, podemos llegar a ese cambio que todos esperamos. ¿Por dónde empezar? Cuando me llamó José y Víctor para dar una charla a todos vosotros, pensé cuál sería el tema más interesante o cómo enfocarla, ¿no? Para que realmente os conmueva o os entre en ganas y resuelva dudas, porque para eso estoy yo aquí, o ese es el origen principal o el objetivo para mí de esta charla. Más allá de hablaros de cambio climático o no, de sus efectos y de cómo podemos contribuir para disminuir esos impactos o adaptarnos a medio y largo plazo y que podamos vivir mejor o por lo menos con el mismo bienestar que tenemos actualmente, lo que me interesa es que intentemos ver y le demos la vuelta, y más allá de que estemos ante los efectos del cambio climático, que es un desafío tremendo el que tiene la humanidad, que intentemos darle la vuelta y buscar esas oportunidades a veces de negocio. Porque yo no sé si aquí la gran mayoría de los alumnos, veo a los patronos, a los profesores, a la parte, ¿no?, por decirlo de alguna manera, más institucional, pero tengo después a los alumnos, no sé si venís de carrera de empresariales, economía, finanzas, no sé si hay algún biólogo, ambientólogo. No sé qué nivel tenéis más o menos para empezar y arrancar, porque os he colocado algunas slides para hablar del contexto. Me gustaría que esta charla, también saludo a todos los que nos ven al otro lado en streaming, que también sé que hay muchos, porque aquí al final no había sitio para todos. Me gustaría que me interrumpáis en el momento que necesitéis, ¿vale? Para resolver esas dudas, inquietud, reflexión, o si no entendéis cualquier cosa, ¿vale? Voy a aterrizar todos los conceptos, hablar de tú a tú y os voy a mostrar algunos datos interesantes que yo creo que con ellos vais a entender un poco más dónde nos estamos moviendo hoy en día, ¿vale? Yo mi charla la he titulado aquí, al principio, Efectos del cambio climático en los diferentes ecosistemas y recursos oceánicos, porque más allá que desde la radio, medios escritos,
y televisión hablemos o no de que sube o baja la temperatura, a mí lo que me gustaría centrarnos es los impactos que realmente genera esa subida o bajada de temperatura o esos patrones de precipitación cambiantes o que se deshiele los polos, ¿vale? Entonces yo aquí os he traído, a ver, ¿lo tengo que hacer aquí? ¿Dónde? ¿Aquí arriba? ¿Sí? No pasa nada, hacemos así. Hacemos así. Bueno, nada, aquí lo que os quería simplemente mostrar es que hablamos de la temperatura, cómo sube la temperatura del mar. Hay dos tipos de temperatura, la temperatura atmosférica y la temperatura oceánica. Aquí lo que me gustaría es que tuviésemos una visión más o menos de qué es lo que está pasando actualmente. No sé si os resultan familiares estos gráficos, ¿vale? De color rojo lo que se ve es la temperatura del mar, ¿veis? Está caracterizada solo las 3/4 partes del planeta, el agua, y podemos ver cómo de color rojo son temperaturas anormalmente más cálidas, de color azul temperaturas anormalmente más frías. Aquí lo que os quiero mostrar es que actualmente el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, de donde nos nutrimos nosotros meteorólogos o los científicos para saber qué es lo que está pasando en el planeta, en los diferentes sistemas, cuando hablo de sistemas atmosféricos, oceánicos, la criosfera, ¿vale? Podemos ver que en junio, no sé si identificáis aquí América, ¿vale? Aquí tendríamos México, por aquí estaría Perú, Colombia, Ecuador, ¿vale? Aquí tenemos esta lengua mucho más cálida, con anomalías positivas, ¿vale? Pero si nos vamos aquí, que tenemos África, tenemos el continente europeo, tenemos España, aquí estarían las Canarias, tenemos también esa mancha del mismo color, ¿vale? Si esto se quitase, que ahora lo voy a ver porque está, ¿vale? Aquí tendríamos otro el mar del Atlántico Norte mucho más cálido. Os he traído este gráfico solo para que vieseis cómo en junio la anomalía de temperatura, no sé si os acordáis, abril, mayo y junio, que hablábamos de una ola de calor tremenda, que no sabíamos qué estaba pasando, que no llovía, ¿vale? Que la temperatura del mar estaba alcanzando temperaturas de agosto, de septiembre. Esto es lo que ocurrió. Estamos en una situación anormalmente cálida, hasta 3 y 4 grados por encima de lo normal en el océano. Muchos de vosotros me diréis, ¿por qué la temperatura del océano es más cálida? ¿Qué implicación puede tener esto? ¿Y por qué es tan importante, ¿no? Sabíamos, los científicos, que esa temperatura del mar era mucho más cálida porque los vientos, ahí tenéis la anomalía en negativa, habían soplado con menos intensidad 3 meses antes. Y también sabíamos que el anticiclón que se sitúa por ahí también había presentado una anomalía. Y también vimos cómo el régimen de presión tenía una anomalía. Es decir, todos los fenómenos climáticos, todo lo que ocurre en el océano o en la atmósfera va a tener su análogo en el océano. Y si ocurre en el océano, lo va a tener en la atmósfera. Hablamos de retroalimentación. Y yo con esta nueva palabra que os acabo de soltar, lo que os quiero decir es que todo lo que ocurra, todo lo que imitamos, va a tener su cambio o su impacto no solo en la atmósfera, sino también en los océanos y también en el hielo. Los sumideros de CO2 no son los bosques, son los océanos. Gracias a los océanos, que absorben el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no nos estamos friendo, por decirlo de alguna manera. Gracias a los océanos, el 90% de las emisiones se han ido, de alguna manera, ¿vale? Disolviendo en el océano. Pero eso ha generado un calentamiento tremendo. El océano tiene una capacidad calorífica mucho mayor que lo que tiene la atmósfera. Es decir, cuando nos vamos a la playa, por la mañana temprano, si me vais a entender todos, si os perdéis me avisáis, cuando nos vamos a la playa, la arena a primeras horas de la mañana está fría, el agua está caliente, ¿verdad? Cuando nos vamos por la tarde, el agua está caliente y la arena está fría. Eso es porque calentar un líquido requiere mucha más energía que calentar un sólido. Y que el líquido desprenda esa energía también requiere mucho más tiempo que lo hace el sólido. Esto es contraproducente cuando hablamos de sistemas climáticos. Es decir, no sabemos lo que va a pasar dentro de 10, 20 o 30 años cuando los océanos empiecen a devolver toda esa energía que llevan
centenares de años, ¿no? Como asumiendo de una manera indirecta. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a tener efectos directos e indirectos. Aquí os voy a poner siempre las 4 o 5 gráficas siguientes. Vais a tener un artículo científico para que veáis dónde saco la información, si queréis acudir a ella, y un gráfico, ¿vale? De dónde están. Son todos sacados de fuentes, pues bueno, americanas, alemanas, francesas, ¿vale? Los principales investigadores o la comunidad científica que estudia este tipo de cosas. Sube la temperatura del mar, lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues va a tener una repercusión en las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas, su función principal es transportar calor y nutrientes, desde latitudes más bajas a latitudes más altas y viceversa, ¿vale? Desde superficie a profundidad en niveles intermedios, dependerá de la densidad y de la temperatura del agua. Eso lo que genera es que tengamos vida en lugares muy fríos y que tengamos nutrientes, o al contrario, en lugares más cálidos, ¿vale? Es lo que regula y balancea el sistema climático. Los océanos alimentan la atmósfera y la atmósfera alimenta los océanos. Y gracias a ese ciclo y a ese balance de energía, la vida existe. Y existe como la conocemos. Ah, sí. Vale, pues lo que nos dicen estos científicos, que nos lo contaron... no pasa nada. Lo que nos dicen los científicos en este artículo, que fue toda una revolución, ¿vale?, a principios del 2022, es que por primera vez en la historia, ¿sabéis de qué van los modelos, no? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Los modelos son proyecciones que hacemos, le metemos un input, que se le llama, que son datos reales de contenido de dióxido de carbono, de temperatura media, de precipitación, y se corre el modelo en función de latitud y longitud. Son los modelos climáticos. Ellos nos ayudan a entender cómo va a evolucionar el clima en una zona en concreta dentro de 30, 40, 50 o 70 años. Este modelo, que lo hicieron, es un modelo del CSIRO, que lo hizo ese investigador, por primera vez nos dijeron, ojo, está pasando algo muy raro, y es que estamos viendo que las corrientes profundas en latitudes elevadas, según el modelo, se van a desacelerar. Y si se desaceleran, el contenido de nutrientes, de oxígeno y de calor va a disminuir. Y esto va a tener repercusiones en el clima. Esto es algo súper mega novedoso, que toda la comunidad científica estuvo dándole vueltas si realmente estos modelos estaban dando una solución plausible. Y si era así, que estaba publicado, esto iba a tener una repercusión económica tremenda de cara a los próximos años. Aumenta el contenido de calor del océano, ¿vale? Pero es que no solo es que aumente. Si os fijáis en esta gráfica, ¿vale?, es el contenido de calor y aquí son los años, es la serie temporal. ¿Qué es lo que intuimos de estas dos gráficas? El océano se divide en océano superficial, intermedio, profundo y muy profundo, ¿vale? Depende de las fosas las Marianas, todo el mundo lo sabéis, ¿no? Son 11.000 metros, es uno de los más profundos, la parte más superficial. La vida normalmente está donde hay luz, donde hay nutrientes, la parte superficial. ¿Qué es lo que podríamos entender que es lo más caliente, ¿no? ¿No es así? Pero el calor se va trasladando hacia capas mucho más inferiores y ese es el problema, que se calienten las capas profundas, porque entonces con el cambio de densidad las corrientes no van a viajar, ¿no? Eso es física primero de física, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos aquí a través de estas gráficas, de este estudio también que nos dicen? Que el contenido de calor que hay integrado, cuando digo integrado, sumado en todas las capas superficial hasta 700 metros, es una tendencia en positivo. Pero no solo eso, es que si nos vamos a las capas más profundas, la tendencia es incluso más exponencial. Y esto ocurre desde los años 60, 70, 80, ¿veis? Hasta ahora mismo, no tenemos un pico de bajada. Las fluctuaciones que veis, bueno, depende de la media, eso es estadística, ¿vale? Aquí lo que hacemos media de muchos más años, aquí son de años y aquí son de meses. Y vemos la variabilidad, porque existe una variabilidad natural del clima. Es decir, cuando hablamos de cambio climático, está el cambio climático de origen natural y el cambio climático de origen antropogénico. Siempre hay años más fríos o más cálidos, más húmedos o más secos, ¿vale? Y eso va a depender de la oscilación del Atlántico Norte, de ENSO, el fenómeno del Niño y la Niña, son indicadores climáticos que se regulan el clima.
Pero ¿qué es lo que sabemos? Que a pesar de que hay una variabilidad climática que sea como un baile rítmico, lo que entendemos es que el aporte de gases de efecto invernadero que hemos aplicado desde la era industrial o preindustrial, lo que ha hecho es que sea rítmica, ¿no? Esa curva, ese baile. Entonces ya no tiene esa secuencia o esa cadencia que nosotros conocíamos los climatólogos como algo normal y habitual. La gota fría llega en otoño, ¿no? No llueve en verano, o sea, en primavera, suele hacer mucho calor en julio, no en agosto, suele nevar para el puente de diciembre, ¿no? Son cosas como muy normales que todo el sector económico se ha adaptado a ese clima. Hablamos de agricultura, con los tipos de cultivos, hablamos de la ganadería, hablamos del sector turístico. Es tremendo lo que está pasando en el Pirineo o lo que está pasando en el sistema central, ¿no? En el Sierra de Guadarrama, lo que está pasando. Sierra Nevada también, pero bueno, la calidad de la nieve no es tan buena, pero sí es verdad que como es de los picos más altos, pues siempre tiene nieve. Pero, ojo, es que no se habla en las estaciones de esquí porque no tienen espesores, porque la calidad de la nieve no es óptima ni segura para que los esquiadores vayan, porque ya no nieva como solía nevar. Y hay estudios que lo corroboran, que si nos ponemos a investigar, nos dicen que la temporada invernal pues se ha trasladado, esas nevadas ya no es en diciembre, sino es en febrero o es en marzo. Seguimos con los datos, más de lo mismo. El gráfico que os he enseñado, pero de otra manera diferente. Seguimos con océanos. Desde 1995, el contenido de calor sobre los 2.000 metros a nivel global, fijaos, nunca ha bajado. Siempre la tendencia es positiva. Ahora me diréis, hemos tenido años más fríos, hemos tenido años más cálidos. Es verdad, aquí los tenéis, ¿ves? Más fríos, más cálidos, más fríos, más cálidos, ¿ves? Pero ¿cuál es la tendencia? Que sube, ¿no? Que nunca baja. Y fijaos aquí. Aquí tenemos igual la serie temporal y aquí tenemos la profundidad de 0 a 500 metros, de 500 a 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000. Azul, colores fríos. Rojos, colores más cálidos. Las anomalías, ¿vale? Hablamos de la diferencia de la media para poder comparar. No podemos comparar una temperatura, por ejemplo, de Sevilla con Burgos. Les decimos, es que en Sevilla hace 34 grados y en Burgos también es la misma temperatura, hace el mismo calor. Hombre, no es lo mismo. 34 grados en Burgos que 34 grados en Sevilla. La anomalía, a lo mejor, para esta semana de 34 grados en Sevilla es de más 2 grados y en Burgos a lo mejor es de más 8, porque no es normal la temperatura media por donde se sitúa Burgos geográficamente es un clima mucho más frío. Pues esto es lo que suele pasar aquí. ¿Qué es lo que sorprende en este artículo? También aquí lo tenéis todo, las tendencias de contenido de calor de la NOAA, otro de los centros científicos de referencia, que vemos que la parte superficial se lleva calentando más o menos señales en positivo desde 1980, ¿vale? Sobre todo en los últimos años, desde el 2010, por la capacidad calorífica que tiene el sistema, es tremendo. Pero fijaos lo que pasa aquí y aquí. La tasa de aceleración del calentamiento, cómo se calienta casi lo mismo o muy parecido, pero en pocos periodos de tiempo, es mayor en profundidad que en superficie. Esto preocupa y mucho, porque lo que nos da una idea es de que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar ni la repercusión que va a tener en nuestro sistema socioeconómico a medio y largo plazo. Porque esto no nos lo esperábamos. Y esos son datos reales, eso no es un modelo, esto es lo que está pasando en este momento. Bueno, este es un vídeo que lo dejaré. Pasa exactamente lo mismo. No me voy a enrollar con esto. Cuando el CO2 aumenta, las concentraciones de CO2 atmosférica, sube el contenido de CO2. Los océanos lo captan. Lo captan, se calientan, suben de temperatura, pero se acidifican. Si se acidifican, eso perjudica a los seres vivos, a los organismos que encontramos allí. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, pues que en los últimos 20 años la acidificación de los océanos tenéis el Pacífico, el Atlántico y tenéis allí el Índico. Aquí lo que veis son gradientes. Cuando hablo de gradientes son diferencias, ¿no? de superficie a 4.500 kilómetros de profundidad, ¿vale? Metros, perdón, de profundidad. Y aquí lo que vemos, colores rojos, más acidez, colores blancas, pues menos, o lo otro igual. Lo que vemos es que existen patrones, movimientos generados por las corrientes, se está acidificando. Y esto
va a tener repercusiones. Si sube el CO2, el océano es más, también sube el contenido en agua y el océano se acidifica. Esto, y ya no me enrollo más, tiene impactos. Impactos en el cambio climático, pues está afectando los patrones de especies marinas. ¿Qué es lo que sabemos? Que el 70% de las especies en los últimos años se están trasladando 72 kilómetros por década hacia los polos. El ecosistema es imposible, ellos no pueden vivir en esa zona, no tienen ni alimentación, pero es que también las temperaturas, el umbral de tolerancia que tienen los seres vivos, los organismos, en este caso marinos, no lo pueden resistir y migran por supervivencia. Ahí tenemos el estudio, igual, os dejo aquí la información, son las especies que se han analizado, desde fitoplancton, algas, mamíferos, reptiles, microalgas, zooplancton, aves marinas. Os dejo todo esto para que cotilleéis. Lo que quiero enseñaros, lo que quiero que os quedéis claro es, suben las temperaturas, cambian los patrones de lluvia, el océano se calienta y esto tiene repercusión, no solo en parámetros físicos, sino también en biológicos, que después se van a traducir en variaciones socioeconómicas. Más estudios, ahí tenéis otro, que relaciona los impactos del cambio climático con el ecosistema marino. Y ya se os dan incluso relaciones directas e indirectas de lo que puede generar. Ahí tenéis otro más, en el que nos dicen que hay invasión de especies tropicales, de que además, por el clima local, muchas de ellas cambian su estructura, se ven alterada, el nivel trófico, la cadena trófica. Ya no tenemos especies que a lo mejor se alimentan de otras, que por supervivencia no están en un área en concreta, no tienen alimentación y terminan por desaparecer. O muchas de ellas migran, porque sube la temperatura. Más, puedo estar un rato enseñándoos Science. Muchísimos artículos en los que vais a poder ver cuál es la repercusión que todo esto puede tener. ¿Qué es lo que a mí realmente me preocupa? Que es a donde os estoy llevando, los recursos pesqueros, aquí en España. No hay estudios, hoy por hoy, que yo he intentado buscar, pero no se está haciendo. He hablado con compañeros de universidades y tampoco están estudiando. Solo la Universidad de Cádiz, con la Cátedra del Mar, están intentando cuantificar los impactos del cambio climático en ecosistemas marinos y diciendo cuál sería la pérdida económica real que supondría no cuidar las salinas, por ejemplo, o dejarlas morir, o lo que puede suponer un temporal en una época que no toca, o la regeneración de dunas, ¿no? Si no se cuida como se debe cuidar. En este gráfico que os enseño aquí, lo que podemos intuir es otro de los estudios también. Ninguna gráfica es mía, todos sacados son de artículos científicos que están perfectamente validados. Aquí lo que vemos es que España, el consumo per cápita de kilos de pescado al año es tremendo, ¿veis? Aquí está España, España sigue a Portugal. Sin embargo, los millones de toneladas, tenéis más de lo mismo. Si ahora estamos hablando de que sube la temperatura, de que la pesca va a tener un impacto negativo o esos efectos del cambio climático, pues veremos a ver qué pasa con la oferta y demanda en los próximos años. Ya hay muchos de los caladeros, lo sabéis por la FAO, que están de alguna manera controlados. Aquí es más de lo mismo. IPCC es uno de los informes que os recomiendo seguir. Cuando queremos ver, informarnos sobre cambio climático, sobre parámetros biológicos, sobre qué está pasando en España a nivel europeo o a nivel internacional, siempre, por favor, los medios de comunicación son geniales, pero vamos a acudir a las fuentes científicas, vamos a leer, tenéis capacidad de sobra para hacerlo y extraer esa información, porque además aquí podéis ver perfectamente, ¿vale?, cómo los impactos que se han observado en el océano y en la criosfera, ¿vale?, en hielo, de color. Los dos puntitos son los que se atribuyen con una confianza, una probabilidad muy elevada al cambio climático, ¿vale? Azul tiene un impacto positivo, hay algunos que es positivo, negativo en rosa y esto que no se sabe, ¿vale? Y aquí que los cambios físicos incrementan o decrecen. ¿Qué es lo que sabemos? Pues en el Ártico, en el Atlántico Norte, en el Pacífico. ¿Qué sabemos aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Cerquita, nuestra latitud. Pues que la temperatura ha subido y se debe al cambio climático. ¿Ves? Las pesquerías afectan y se sabe que es por el cambio climático. Los océanos, acidificación. Ya no hay los mismos servicios de los hábitats. ¿Veis?
se correlaciona una cosa con otra. Si vais tirando de variables, vais a poder ver cómo influye o cómo va a influir la temperatura entre una cosa y otra. Estas son unas fotos, solo para mostraros un poquito más. José lo ha comentado antes, estos son viveros de coral. ¿Algunos de vosotros buceáis? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Os gusta bucear? ¿Habéis estado buceando en arrecifes? En Madagascar. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Pues el 70% del arrecife de Madagascar, por la zona en la que está, ya tiene la enfermedad del blanqueamiento. Claro, ¿qué es lo que les...? Y en Maldivas también. En Maldivas es otro de los fenómenos. Sobre todo es el arrecife de, el arrecife de coral mesoamericano, que es uno de los más importantes después del australiano, que es el que se está afectando realmente por la subida de temperatura en el Caribe. Bueno, vosotros no hay que iros, no nos tenemos que ir muy lejos. ¿Qué está pasando en la Albufera? Habéis visto las noticias, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿No? Vale, pues se está pimentando un alga y está como rojizo marrón. ¿Vale? Y eso está pasando porque el alga, al subir la temperatura o tirarse tanto tiempo con temperaturas por encima de los 30 grados, esa laguna, el alga se estresa y tiene mucho como betacaroteno. Es un tipo de pigmento, bueno, pues, que tiene el alga y entonces se colorea de esa manera. No es tóxico, no pasa nada, pero deja ese color como raro. ¿Qué os quiero decir con eso? Bueno, pues que hay un impacto y que ella intenta reaccionar para superar, ¿no?, esa subida de temperatura y adaptarse. Porque en realidad lo que estamos haciendo todos, los seres humanos, los animales, las plantas, es adaptarnos a esta nueva realidad. Cada uno lo hace como puede y con las herramientas que tiene, ¿no? Hay algunos, yo recuerdo cuando estuve cubriendo el volcán de La Palma y me tocó hacer la fajana en Tazacorte. ¿Vale? Cuando yo llegué estaba el volcán, y bueno, pues imaginaros, eso fue tremendo, impactó muchísimo el ruido, el color, el olor, todo lo que había allí, y me dijeron, oye Mercedes, como eres oceanógrafa, vete al puerto de Tazacorte, porque allí vamos a esperar, todavía no se sabe cuándo va a llegar la lava, la colada de lava va a caer y generar esa fajana. Claro, eso tenía una repercusión, un impacto económico, imaginaros, para todo el puerto pesquero, tremendo, ¿no? Bueno, yo me fui para allí y digo, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí, porque tampoco... Entonces yo estaba con los pescadores de la zona. Pues me tomaba un café en la cofradía de pescadores a ver si había alguien. Nadie te atendía porque estaban asustados, porque después al día siguiente me iba otra vez, encontraba todo lleno de ceniza, iban de vez en cuando a llevarse el barquito, no sé qué. Había un señor, un chico joven, que salía a pescar todo el rato, ¿no? Es como que salía, entonces yo lo esperaba con la cámara y con el micro, simplemente le preguntaba, ¿no?, si podía coger algún total y para que me contara qué estaba pasando. Yo quería saber qué ocurría en el mar, porque había terremotos, o sea, movimientos sísmicos, el olor, todavía no había llegado la colada, pero al día siguiente o esa misma noche ya llegó, ya cayó, ¿no? Entonces yo digo, necesito la declaración del señor, que es el que conoce la zona perfectamente. Después fue el IEO, después coincidí con un biólogo, estuvimos hablando. Os cuento todo esto porque los peces que pudieron salir corriendo se fueron antes de que el volcán entrase en erupción, porque como vibraba, se asustaron y por las ondas salieron pitando, acústica, ¿no? Entonces los cetáceos que había por la zona, los peces que migraban, salieron pitando, solo se quedaron, pues bueno, las estrellas de mar, los cangrejos, lo que la movilidad la tenía mucho más reducida, que no pudieron escapar. Y bueno, ya ni qué deciros, ¿no?, pues los pequeños nidarios que hubiesen por la zona o alguna cosa. Os cuento esto porque, claro, intentamos adaptarnos a lo que hay, ¿no? Intentamos hacer del ecosistema nuestro y a los cambios. Hay gente que se puede, o hay personas o individuos, vamos a hablarlo así, que se adaptan mejor y otros que se adaptan peor. ¿Qué es lo que está pasando con estas imágenes? Y no me enrollo más. Esto es en República Dominicana. Yo me voy al Caribe cada cierto tiempo. Hay un proyecto muy chulo que es, viendo lo que está pasando con los corales, están identificando los individuos o las poblaciones de coral que son más resistentes a las altas temperaturas. Es decir, en este caso es una acrópora, es un tipo de coral, ¿vale?, que es lo que se estudia en esa zona porque es de crecimiento rápido. ¿Qué es lo que están viendo en el Caribe? En el Caribe lo que están viendo es que es un sitio turístico, con lo cual la riqueza económica va, ¿no? O sea, viven del sector hotelero. Todo el arrecife de coral es buenísimo como barrera natural para proteger la erosión de sus costas, que también está bien. Es una zona de huracanes,
Entonces, tener arrecifes de coral, genial. Y después porque los corales es una zona de cría, de reproducción y de alimentación para los alevines, para los peces más pequeñitos. ¿Qué es lo que han visto en los últimos años? Que al subir la temperatura, los corales son uno de los individuos, una de las especies más sensibles que hay en el océano. Ellos saben en todo momento si sube o no la temperatura o si hay algún contaminante, porque ellos viven en simbiosis con un alga, que es la que le da el color. Cuando se estresan, expulsan el alga y se quedan de color blanco. Así rápido, ¿no? Dicho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todos los arrecifes de corales de la zona del Caribe? Pues que están blancos. ¿Vale? Se convierte en una estructura calcárea, pero sin vida. Pueden durar así un día y medio, 2 días. Si la temperatura no baja, que es que no va a bajar, pues ya podéis imaginar que cuando buceas en esa zona lo que encuentras, pues bueno, son estructuras. Exacto. Bueno, pues hay un proyecto, en este caso se llama Wave for Change, pero bueno, aquí tenéis un poquito. Nada, ¿qué es lo que están haciendo en el Caribe? Investigadores de la Universidad de Stanford están viendo que el Caribe es una de las zonas más interesantes para estudiar por la sensibilidad de la subida de temperatura, porque están uno de los puntos más diversos del planeta, y entonces están intentando rescatar las especies que de verdad toleran para estudiarla. Es decir, cogen la temperatura a la que el agua está en ese momento, ¿vale? Y identifican las poblaciones de arrecifes de coral que realmente están fuertes, están coloridos, están grandes, están bonitos. Y extraen, no sé si es un 2%, un 3%, ¿vale? Pero se extrae un pelín. Y se lo llevan a un laboratorio. En un laboratorio tienen piscinas con con aguas de diferente temperatura. Estresan al coral. Y por, vamos a decir, selección antropogénica, cogen al individuo que resiste a la mayor temperatura. Y dicen, este es el fuerte, el guapetón, que está preparado para colonizar el resto de arrecife que ya lo tengo muerto, ¿no? Entonces hacen como una especie de vivero, yo tengo la oportunidad de estar con ellos, y una zona donde la temperatura es mucho más estable, donde hay un flujo de agua, ¿vale? Donde los pescadores no suelen ir, y es un sitio tranquilo, pues colgamos a todos los pequeñines y se cuidan. Se capacita normalmente a la comunidad local, son pescadores de la zona, para que ellos entiendan que cuidando, en este caso corales, pues le van a venir muchos más peces. Si lo pescan cuando les interesen, pues van a tener sus playas mucho más limpias, ¿no? Mucho más interesante. Entonces, capacitar de esa manera a la comunidad local a través de científicos para que ellos sean los que de alguna manera estén con la guardería coralina y que después, cuando pase la temporada de huracanes, podamos volver a plantar esos corales y que florezcan, pues es una maravilla. Eso existe, se sabe y ocurre. Con las tortugas marinas esto pasa lo mismo. Esto es en Florida, la península de Florida, lo veis, lo identificáis, ¿no? Esto es una baula. Esta es una de las tortugas, la más grande, ¿vale? Es gigante. El rastro que deja, si yo estuviese aquí, sería muy pequeñita. El rastro es gigante. ¿Qué es lo que está pasando también en las zonas del Caribe o en Brasil? Pues que se está viendo, ya sabéis que las tortugas marinas regresan a donde nacen. Viajan a sitios de alimentación y vuelven. Se guían por las corrientes marinas y también son muy sensibles a las temperaturas. ¿Qué es lo que está pasando? Se está viendo que migra también, como las tortugas marinas de año a año ya no desovan en los mismos lugares, por varias razones. Una, por la contaminación lumínica. Son muy sensibles a la luz. Si hay luna llena, incluso a veces no salen. Si hay ruido, turistas, y los resorts tienen la luz así, pues menos todavía. Y también por los temporales. Ellas necesitan arena para salir a desovar. Tardan como unas 4 horas, entre 3 y 4 horas, depende de la especie. Desde que salen, hay como una parte, la tortuga identifica su lugar. Decide un día salir del mar. Unas 3 o 4 horas. Es muy pesada, es muy lenta, respira muchísimo. Pues tú no la ves cuando patrullas la playa, pero la escuchas respirar. Y ella va llegando y va, así llega, ¿no? Eso es el rastro. Va subiendo la arena y localiza el sitio donde quiere poner sus huevos. Limpia el sitio con las aletas. Son unos 20 minutos. Cuando ya está limpio, con las 2 traseras, hace un agujero. Cuando ella ve que ya está todo preparado, desova. Entre 100 y 100 y pico de huevos, del tamaño de una pelota de golf.
Claro, los investigadores que están allí, estamos detrás con un contador, poniendo la manita así como en la cloaca para contar el número de huevos, ¿no? Para ver cuántos huevos va a dejar la tortuga, que no la podemos tocar, eso sí, ni podemos ir con luz, solo luz roja para no... Y por detrás conteamos y decimos, vale, ella no se da cuenta, termina, tapa el nido, esconde con ramas y se va. Depende de la especie, si es carey, si es verde, si es baula, salen los pequeñines. Depende de la temperatura de la arena, serán machos o hembras. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Claro, si sube la temperatura mucho y la arena está, pues a lo mejor tenemos hembras o tenemos machos, ¿no? O sea, el que sea de un sexo u otro depende de esos factores externos, no de la propia tortuga. Que tengamos temporal o que estemos en una zona o que nos hayamos cargado parte de la costa y ellas no tengan arena para salir y desovar, es otro de los fenómenos. Tampoco pueden hacerlo. Entonces, lo que se está viendo en los últimos años es que las tortugas están desplazándose, como vimos con las demás especies, ¿vale?, de su zona habitual. Entonces las encontramos en lugares muy raros. Aquí también en el Mediterráneo hemos visto, ¿no?, algún desove de tortuga nada habitual. Y después, bueno, sin hablar mucho de los factores externos, que es cuando estas tortugas, por ejemplo, en Costa Rica, Tortuguero es uno de los lugares, cuando las tortuguitas pequeñas empiezan a salir, existe el saqueo de huevos, de nidos, ¿vale? La tortuga carey, la concha de carey, pues muy valiosa. Si la pillan por la noche, pues a veces la sopa de tortuga allí también es algo muy común. Y bueno, si a lo mejor son aves o son perros, pues se comen los huevos. Entonces, bueno, si les cuesta a las pobres desovar, lo hacen una vez al año, con todo el sacrificio, después están ahí intentando las pequeñitas, que es todo una odisea, una vez que salen del nido y van andando hacia el mar, pues imaginaros, de ahí sobreviven una entre miles, ¿no? Es una de las especies pues, más amenazadas del mundo, ya lo sabéis. Pues también el cambio climático o los factores externos como la temperatura, la subida del mar o incluso el turismo les afecta. Nada, aquí es porque me parecía muy bonita esta. Y aquí veis de espalda una compañera, que así es como se patrulla. Una vez que la tortuga desova, lo que se suele hacer es medir el caparazón. Se le ve la cloaca es donde ellas ponen los huevos, ¿vale? Y se plaquea. Es como un número de identidad, ¿vale?, para identificarla, por si vuelve otra vez, sepamos que es ella. Cuántas veces ha venido, cuánto mide, si viene lesionada, si viene no sé qué. Es algo muy bonito, lo estoy contando, es muy bonito, pero bueno, patrullar a veces te pilla con tormenta, te mojas, hay muchos mosquitos. O sea, es también todo un tema, pero sí, impresiona. Ah, bueno, ahí estoy, liberando en Brasil las pequeñitas, ¿las veis ahí? Estuve en Brasil, vuelvo ahora en diciembre, porque hay una de las fundaciones más importantes también del mundo, de las más antiguas. En Costa Rica estuve con STC, Sitartel Conservancy, si queréis información os la puedo facilitar. Necesitan a voluntarios. Y después la Fundación Tamar, eso es en Brasil. Que bueno, es uno de los lugares también muy interesantes porque la Fundación Tamar está dentro del complejo de Iberostar, donde yo estoy con ellos con un proyecto, y es interesante porque es una zona protegida, pero tú estás tomando el sol y entonces hay con unas estacas están identificados los nidos. La gente es como muy respetuosa. O sea, es otra visión totalmente diferente los que están en esa zona. En Salvador de Bahía, bueno, por esa zona ahí concreta, pues están acostumbrados, ¿no?, a ver el desove de tortuga, entonces es como que les dejan, es el tiempo de ella, nosotros nos vamos a la playa, ¿no?, al anochecer nos vamos, que es cuando ellas vienen, y viceversa. Y el hotel no tiene luz hacia el mar, siempre es hacia adentro. Y tú tienes la habitación y eso me pasó la primera vez que dije, pero bueno, ¿se ha fundido la luz? No, no es que se haya fundido, es que la desconectan en las terrazas por la noche en época de desove para que no disturben, ¿sabe? No molesten a las tortugas en época de desove y que puedan salir y que puedan hacer. Nada, esto es un resumen. La acidificación, cómo afecta a los organismos, lo hemos visto de miles de maneras, igual que la subida de temperatura, pues aquellos que tienen concha, los esqueletos de carbono, los corales, moluscos, cualquier tipo de persona, el calentamiento global, básicamente a todas. Y no os voy a enrollar más con esto. Aquí es donde quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa? Si sabemos que ya todos los parámetros físicos
de los que habla la televisión y los medios de comunicación y vemos en los libros. Y ya estamos padeciendo, porque tampoco yo creo que aquí todos más o menos estáis, o sea, ¿sois negacionistas o no? ¿No? No pasa nada, yo diálogo con todos. Sí, ¿no? Hay un poco de consenso, ¿sí? Si no, no pasa nada. Esto que os he traído era un poco para convencer a los que no, ¿vale? Con los artículos científicos que había. Sabiendo esto, sabiendo dónde estamos, ahora la pregunta sería ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que nos va a pasar con todos los demás, sectores, yo diría, ¿no? Con nuestra realidad. Yo aquí he hablado, ¿sabéis lo que es la Agenda 2030? ¿Sí? A ver, contadme, ¿no? Vosotros, los... Venga, habéis dicho sí. ¿Quién? No vale buscarlo en Internet. Bueno, no puedes, también búscalo, no pasa nada. A ver, la Agenda 2030, ¿qué es lo que es? ¿Sí, no? Es la meta que tiene la ONU programada para el año 2030, ciertos objetivos que están ahí plasmados en términos globales. Exacto. La Agenda 2030 surge cuando el Acuerdo de París, con una temperatura umbral que decían que toda la comunidad científica, ¿sabéis lo que es el IPCC? ¿No? Es un informe que se hace cada cierto tiempo a nivel internacional, donde se ponen todos los artículos, todo el conocimiento, toda la academia, hace como un estado del clima o estado del tiempo actual y dicen qué es lo que tenemos, ¿vale? Miles de artículos, es un review tremendo. Gracias a ella, a esa agenda, hay una parte ejecutiva que te dice de política, que te dice cómo debemos actuar para enfrentarnos a esta nueva realidad o estos impactos que vamos a tener en nuestros ecosistemas. La Agenda 2030 surge cuando el Acuerdo de París, que nos puso de límite la subida del 1,5 grados de temperatura a nivel global para que los cambios no fuesen irreversibles a nivel de naturaleza, de impacto, no degradase. Ese 1,5 grados ya os digo que lo superamos durante 1 y 2 meses este verano. Si es verdad que lo superamos y volvemos a bajar, lo superamos y volvemos a bajar, veremos a ver qué pasa cuando se vuelva a hacer el review y veremos a ver qué pasa en la cumbre del clima, que es dentro de un mes. Pero se hizo una Agenda 2030, que no es otra cosa que una hoja de ruta en lo que intentamos es dar pautas a los gobiernos, a todas las naciones, en desarrollo o no, con más o menos dinero, con 17 objetivos que hay que cuidar, que hay que cumplir para intentar, de alguna manera, reducir los impactos negativos que vamos a tener en nuestro entorno. Esta agenda, la Agenda 2030, lo que nos habla principalmente es de un enfoque inclusivo, por primera vez, y habla de desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Os preguntaría yo a vosotros. ¿Sabéis lo que es desarrollo sostenible? ¿Qué es desarrollo sostenible? Total. Pero la Agenda 2030, la Agenda 2030 por primera vez considera que la sostenibilidad se basa en 3 pilares fundamentales y crecimiento, y que hay un crecimiento económico. Esto es muy importante, porque pensamos que el desarrollo sostenible es cuidar al medio ambiente, ¿no? O disminuir la brecha social. Pero para que una empresa tenga viabilidad debe tener un crecimiento económico. O debe ser por lo menos, ¿no?, rentable. Aquí tengo los patronos de Porcelanosa, yo creo, ¿no? O sea, esto, si no, ¿qué empresa vamos a tener? Bueno, pues a partir de la Agenda 2030, que lo que analiza es eso, ¿vale? Se entiende como que la sostenibilidad es un concepto que va a servir como un motor económico para el sector empresarial. Es decir, si lo que nos estamos encontrando hoy en día es que nuestra realidad y nuestro ecosistema está cambiando de una manera tremenda, que no va a ser exactamente lo mismo en los próximos años. Solo hay que hablar, insisto, con un agricultor, con un ganadero, con un pescadero, para ver que todo está cambiando. Si seguimos la hoja de ruta, eso es lo que nos dice la Agenda 2030, y tenemos unos principios basados en la sostenibilidad que hablan de alianzas público-privadas, que hablan de una gestión, de una disminución de residuos, de gases de efecto invernadero, entre otras tantas cosas, la viabilidad de nuestra empresa será mucho mayor. Pacto Mundial, ayer presentaron un informe, bueno, ayer estuve con Cristina en Elena Sofía, hicieron una charla
que era sobre Sustainability Day. Estuvieron las principales organizaciones, empresas y el sector de las finanzas. Estuvieron conversando. Aquí una cosa muy importante. Sois de empresariales, ¿no? Muchos de vosotros. ¿No? ¿Sí? Vale. ¿Perdón? Ingeniería. Ah, vale, sois ingeniería. Ah, verdad, vale, perdona, digo, lo mismo hay alguien de aquí metido. Vale, ahora hablamos con la innovación. Bueno, súper importante para la rentabilidad. Lo que nos dice la Agenda 2030 es que para que nos aceleremos y exista ese desarrollo sostenible y que de alguna manera nos adaptemos a la nueva realidad, disminuyamos el impacto negativo que hay en la naturaleza, pero tengamos ese crecimiento positivo en nuestras empresas, tenemos que pensar de una manera multidisciplinar y transversal. Me diréis, ¿eso qué es? Bueno, pues que habléis entre colegas, si estáis en la universidad, si estáis en una empresa, pues con la parte privada, pero también con la parte pública, esas son las alianzas colaborativas. Yo hago esto, tú haces esto, a mí me gusta, no me gusta, me interesa, vamos a ver cómo funcionamos los dos juntos, nos apoyamos y sirve de palanca. Y después está la parte regulatoria y la parte legislativa, que lo que hace es hacer que tengamos esa estructura, de alguna manera, esa matriz, que nos soporte, que nos disminuya la incertidumbre y que podamos realmente emprender. Sois ingenieros, queréis emprender. Aquí es muy importante las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las startups, la innovación. Cómo nos podemos enfocar en los próximos años para que de alguna manera nos repercuta de manera positiva los fondos de inversión o las finanzas verdes y podamos emprender, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa. Lo que nos dice el Pacto Mundial, después de hacer un estudio en los últimos años, es que se da cuenta de que el 49% de los consejos de administración abordan e informan sobre sostenibilidad en cada uno de sus encuentros. Y también nos dicen que en España cerca del 40% de las empresas cuentan ya con una comisión especializada en sostenibilidad. Esto es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que de las empresas que ellos han analizado, que es verdad que es un nivel poblacional tampoco muy extenso, gran parte de esas empresas ya hay una persona experta que lo que intenta es que todas las estrategias o planes estratégicos de viabilidad de esa empresa esté alineada con los objetivos de la Agenda 2030, de Pacto Verde, o con criterios ASG, que se le llaman, o ESG, que son criterios de sostenibilidad, ¿vale? Indicadores que hacen que cuiden el medio ambiente o protejan. Aquí lo que nos dice es que las empresas ya modernas no buscan maximizar las ganancias, sino que también aspiran a generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Esto es otro tema bastante interesante, yo diría. Ya no solo es que no intentemos perjudicar al medio ambiente, sino es que ya lo que queremos es dejar una huella positiva. Ayer se premiaron a más de 90 empresas. El 70% de ellas eran startups, eran gente muy joven, que estaban en sector textil, movilidad, inteligencia artificial, bueno, todo el tema de la Big Data, ¿qué más había? Bueno, de baterías, de reus, ¿sabes? De reciclaje, de reutilización, en las que estaban intentando, pues, bueno, modificar el sector o avanzar en el sector para llevar grandes ideas y recoger fondos. Y aquí lo que os quiero decir nada más es que la evolución de la sostenibilidad hacia un enfoque financiero se ve que desde hace ya muchos años era simplemente una perspectiva medioambiental, pero hoy en día ha evolucionado tanto que resulta que es una parte financiera crucial para las empresas. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues que desde los últimos años lo que se ha visto, hay unos planes Next Generation que le llaman, desde Bruselas, unos planes de regeneración que vino después del COVID para ayudarnos de alguna manera a salir de esa crisis en la que estábamos envueltos. ¿Qué es lo que ha hecho Europa? Ha cogido esos planes y dicen, vale, yo doy esas ayudas, esas subvenciones, pero lo vamos a hacer solo a las personas que de verdad quieran de alguna manera renovarse y hacerlo de una manera acorde o equilibrada con el medio ambiente. Entonces, gracias a eso, ¿qué pasa? Que ahora resulta que es fundamental para las diferentes empresas que de verdad quieren persistir en el tiempo, pues que tengan esos criterios verdes o sostenibles para que puedan llevar algún tipo de ayuda o para que los fondos de inversión también las consideren como atractivas o viables a medio y largo plazo.
Nada de aquí, pues os pongo algún tipo de información, que son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, son indicadores, ¿vale? Hay muchísimas organizaciones e informes donde si queréis montar una empresa o queréis hacer cualquier cosa, podéis acudir directamente y os dicen, hay como una especie de manual o de indicadores que sí o sí tenéis que llevar a cabo para que vuestra empresa. Aquí lo que se ve es que desde 1990 la sostenibilidad fue vista desde un punto de vista de responsabilidad corporativa, ¿vale? Separada de las operaciones centrales, pero ya en el 2010, yo creo que un poquito más tarde, pero bueno, esto lo he recogido del informe, pone que ya se adoptan medidas mucho más sostenibles porque el consumidor exige ese valor añadido y ya no nos conformamos con comprar cualquier cosa, con consumir cualquier cosa, sino yo quiero ese valor añadido que tiene el producto, en este caso como clientes finales, que realmente me compense y me guste lo que me están vendiendo, ¿no? Y después del 2010 pues dice que se convierte en una ventaja competitiva y una necesidad financiera. A través de ese último informe, en el 2020 dice que el 44% de las empresas adoptaron prácticas sostenibles al margen de los beneficios que tuvieron. Y aquí lo que tenéis es más información acerca de lo mismo. Liderazgo, visión, el 75% de los SEOs, más de las 250 empresas del mundo, de las mayores, integran la sostenibilidad en su estrategia central. Un estudio de 2021 reveló que las prácticas sostenibles tienen un 20% más de probabilidad de atraer inversiones. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues que existe una tendencia, no lo vamos a llamar moda, pero sobre todo en Europa, que lo que es los fondos de inversión, la banca privada apuesta por ideas nuevas, interesantes, novedosas, que tengan criterios verdes y sostenibles. Me diréis, ¿cuáles son los criterios? Os he dejado ahí algunos enlaces, que son los criterios ASG, por ejemplo, en los que son indicadores donde podéis evaluar qué es lo que estáis haciendo en vuestra empresa o en vuestra futura empresa si queréis montar alguna. En cualquiera de ellas, si son startups, es algo muy pequeñito, a través de Pacto Mundial o a través de Forética o a través de Fundación Seres, os pueden echar un cable, os pueden enseñar a cómo hacer de vuestra idea algo mucho más interesante o encauzarlo en esa nueva realidad y poder incluso nutriros de alguno de los fondos que todavía se pueden pedir. Y nada, aquí hablamos de sinergias, de beneficios. Aquí tenéis más indicadores, ¿vale?, adoptada por muchas de las organizaciones. La financiación, que es clave con los objetivos. Aquí la OCDE lo que dice que se va a necesitar aproximadamente 6,9 billones anuales hasta 2030 para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es otra, llegar a emisiones cero en los próximos años es algo muy complicado, porque claro, nosotros estamos hablando de Europa. Europa va muy bien, en el ranking estamos encabezando, pero ¿qué pasa con el resto de los países? Está la cosa un poco más regular. Pero bueno, aquí es una oportunidad de negocio, aquí estamos bien. Y el tema de temas de eficiencia energética, tema de sector alimentario, en el tema de textil, ni hablar de las baterías, ¿no? En la parte de energía pues tenéis todo un mundo. Nada, objetivos, proyecciones a largo plazo y los desafíos a los que se encuentran. Y nada, solo deciros que en la última década España ha crecido en el modelo de adopción de negocios sostenibles, enfocándose no solo en ecología, sino también en inclusión social y economía circular. A medida que el mundo se centra en eso, pues España destaca en sectores como moda y energía, mostrando que rentabilidad y responsabilidad van de la mano. Termino con esto para arrancar con la ronda de preguntas, si tenéis alguna, solo para ver si os dejo ahí la semillita de que seáis grandes innovadores, de que os lancéis al mercado, que es muy interesante, que es un buen momento, porque yo creo que la la tierra está abonada, no sé cómo deciroslo. Si tenéis buenas ideas, yo creo que sí, que es buen momento, que se acogen, que hay gente preparada y con ganas de dar estructura a todo esto que tenéis y que no lo dejéis para más tarde, porque es mejor ser de los primeros, ¿no?, que ya de los últimos, que si ya está casi todo inventado, ¿no?, pues a ver qué podemos hacer. Así que nada, que muchas gracias y que espero que me preguntéis lo que queráis. Bueno, muchas gracias. Y yo me preguntaba acerca de su opinión sobre John Clauser, que bueno, ha sido muy sonado lo que ha dicho. Ganó el Nobel de Física en 2022 y
ha definido la IPCC, justo es lo que estaba buscando en el móvil, como una fuente de desinformación política acerca, o sea, de los gobiernos. Entonces, no sé en qué marco y por qué dice esto una persona que sabe tanto y por qué cree que son las razones. Sobran razones, no sobran razones. Si leéis el IPCC y vais directamente a los artículos o a las, ya no solo a los titulares, sino a la metodología y a la estadística que usa cada artículo, podéis daros cuenta que no está hablando de la nada, no es algo inventado. Sí es verdad que lo que ha pasado en los últimos años, y es algo que no me gusta, y es que de alguna manera se ha polarizado todo el tema de la ciencia, sobre todo del cambio climático. Entonces esto no va de derecha ni de izquierda, ni tampoco va, esto va de buenas y malas políticas frente a uno de los mayores desafíos a los que nos vamos a enfrentar, porque son pérdidas económicas y un mayor bienestar. Y eso no hay que, o sea, no tienes que ganar un premio Nobel para saber que la temperatura que estamos sufriendo aquí en España no es normal, que los temporales que estamos teniendo y los periodos prolongados de sequía tampoco. Aquí sí hay otro tema y otro melón que me gustaría abrir, y es una cosa son las variables climáticas o los patrones climáticos a los que nos vamos a enfrentar y nos enfrentamos en este momento, y otra cosa diferente es la gestión del recurso. Son cosas diferentes. Es decir, yo no puedo gestionar lo mismo si no tengo agua, ni tampoco puedo cultivar lo mismo o puedo salir a pescar tantas veces como quieras si lo que tengo es un temporal marítimo tremendo. Y a dónde voy es, no podemos ser la huerta de Europa, el sudeste de España, y ser uno de los lugares más secos de Europa. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Entonces, no podemos estar con fincas y con zonas de regadío tremendas al lado del Parque de Doñana, cuando tampoco hay agua. Y esquilmando los pozos, ¿no? Las aguas subterráneas. Entonces, ¿de quién es la decisión? No lo sé. Yo creo que es una conjunción de malas decisiones, de una cultura que hemos ido, ¿no? como llevando en los últimos años. Y lo que sí está claro es que lo que está pasando en este momento, en la realidad a la que nos enfrentamos, el contexto que tenemos, ya no nos vale lo que hacíamos. Tenemos que remodernizarnos, chicos. O sea, es que no sé cómo explicaros. Es que ya no se puede comer lo mismo. Me explico, o sea, no podemos tener, pues eso, los frutales o las hortalizas en lugares donde no hay agua. No podemos tener sistema de regadío. A lo mejor hay que hacerlo más eficientes. A lo mejor hay que invertir en innovación, ¿no? En I+D para que esos regadíos hagan lo mismo con menos agua. Porque yo no creo que el agricultor quiera gastar mucha agua. Eso es otra. Es decir, ¿qué empresario, que aquí hay algunos, qué empresario quiere funcionar gastando? Ninguno. Quiere reducir, ¿no? En energía, en agua, en materias primas, quiere ahorrar pasta. Es normal, pero también ahorramos en materias primas, ¿no? O nos inventamos un nuevo circuito. Entonces, a la pregunta que me decías, ¿qué pienso yo del físico del premio Nobel con esa declaración que hizo? Bueno, también es verdad que la ciencia está para seguir buscándolo, desmintiendo y seguir, ¿no? Seguir de alguna manera avanzando y creando duda. Pero ante el IPCC te puedo asegurar que no hay duda ante eso. No sé si es que a lo mejor... Gracias. Bueno, yo un comentario es que yo creo que hoy en día nadie niega el cambio climático, ni siquiera los negacionistas. Lo que niegan es que sea antropogénico. O sea, lo que dicen es sí, el cambio climático está ocurriendo, pero esto es una cosa natural, nosotros no tenemos nada que hacer y no podemos hacer nada. Lo digo por fijar un poco... Sí, o sea, porque claro. yo creo que de verdad nadie niega hoy el cambio climático. Esto es indiscutible, lo tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Sí, es verdad, pero cuando hablamos de cambio climático o en televisión hablamos de cambio climático, siempre hablamos del cambio climático de origen antropogénico. Sí, sí, lo sé, pero lo digo porque centremos, o sea, no es cuestión de decir, no se puede discutir a quien dice que el cambio climático, o sea, a quien es negacionista no se le puede discutir diciéndole sí que hay cambio climático. Eso no es lo que ellos niegan. Lo que ellos niegan, digo ellos porque yo no opino lo mismo, Sí. lo que ellos niegan es que ese cambio haya sido producido por la acción humana.
Y eso es lo que hay que demostrar. Pero es que yo creo que eso está demostrado. Lo único que Bueno, pasa... está demostrado para nosotros, pero... Bueno, para ellos no. Bueno, claro, tampoco están demostrado... No quiero O sea, ponerte en un- claro. no es ponerlo en un brete, No, simplemente sí, lo sí, es digo verdad. porque O sea, hay yo que pienso... centrar, claro, estoy hay que totalmente de centrar la acuerdo, discusión. estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que, claro, si atendemos... Hay una cosa muy importante que son las escalas, ¿no? Yo siempre digo, las escalas, o sea, comparar escalas. Tú no puedes comparar un melón con un limón. No se puede comparar. Entonces, cuando hablamos, no sé, que ellos hablan a lo mejor de inyecciones solares, la inclinación de la Tierra, ¿no? El volcán Y tantas Cacatúa, claro, cualquier cosa que ellos se ponen a hablar y lo comparan con el contenido de gases de efecto invernadero de los últimos años. Es que no podemos comparar, insisto, lo que está pasando ahora con lo que ha pasado antes. Y cuando se comparan en proyecciones, se ve perfectamente cómo el contenido y la variabilidad que ha tenido en los últimos años es por un forzamiento exterior. Y ese forzamiento externo, perdón, no exterior, externo. Y ese forzamiento no se le atribuye otra relación que la era preindustrial y el contenido de CO2 que hemos estado emitiendo. Y eso es una realidad. Cuando hemos tenido erupciones volcánicas ha habido un pico, por supuesto, es verdad, pero es que ahora no tenemos ninguna de esas tan raras para que esto ocurra. Cuando la explosión de Krakatoa, en tan poco tiempo. Sí que fue un desastre. Pero lo y de viste, hecho, ¿viste la gráfica? Sí, que sí. se ve un pico tremendo, ahí lo Bestial. identificas. Sí. Espacio-temporal, coincide. Pero el resto no. No, yo estoy de acuerdo. Pero sí también estoy muy de acuerdo en lo que has dicho antes, que hay que intentar no polarizar esta discusión, porque el problema está en que si somos muy agresivos con la gente que niega que el cambio sea originado por el hombre, pues entonces es más difícil que les convenzamos. Y últimamente todas las cuestiones se politizan, se polarizan y ya estamos, claro, entonces el que defiende que existe el cambio climático, que es antropogénico, pues parece como si ya necesariamente tiene que ser progresista, de izquierda y de Podemos. Eso es y verdad. no es verdad. Es verdad, totalmente. No es en absoluto cierto. Totalmente. Y en el otro lado lo mismo, el que lo niega, pues a lo mejor es que no está bien informado o que está, no siendo un especialista, no va a las fuentes de información a las que debería de ir, ¿no? Y hay que intentar que la gente entienda que esas cosas son así. Yo tengo muchos amigos, es decir, de todas toda índole, y de todos los países. Y también tengo algunos que no se terminan de creer el tema del cambio climático. Son amigos míos, o sea, que no hay ningún tipo de problema. Siempre le meto la cuñita cuando puedo, pero no hay ningún tipo de problema. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo y esto no va de colores. Esto va de que podamos vivir bien. Total. Y yo siempre digo una cosa, pero que no sea de supervivencia, es decir, no sea de sobrevivir, ¿no? Pues Sino que vivamos bien. Cada vez nos acercamos más al momento en el que es de supervivencia. Total. Entonces, si yo tengo que ir a dar una charla o sentarme en una mesa de debate, como he hecho muchas veces, yo intento evitar la palabra cambio climático. Me gusta más moverme con regulaciones interesantes, que nos puede beneficiar para este sector y para este otro. Yo creo que esta solución que se implantó hace años en Alemania o que he visto en los Países Bajos, oye, mira este artículo, ¿qué tal? ¿Sabes que la eficiencia energética o el hidrógeno verde funciona? Ah, pues mira, podemos hacer esto otro. O sea, porque al final al empresario lo que le interesa es reducir gastos. Sobre todo hay un punto que es que muchas veces, a veces se puede convencer simplemente diciendo, a ver, si asumimos que existe el cambio climático es antropogénico y las medidas a tomar son estas medidas perjudican en algo. Pues aunque estuviéramos equivocados, ¿qué vamos a conseguir? ¿Que el planeta esté más limpio, que tengamos más recursos y todo eso? Pues no sería tan malo, aunque no fuera verdad. Luego, de alguna manera es un razonamiento muy válido, ¿no? Total. Y lo que sí creo que necesitamos una sociedad con criterio, bien informada e informada para que tome sus decisiones. Entonces, para mí esto es fundamental, sobre todo desde las universidades, desde los institutos, desde conversaciones en casa o con amigos, tener esa mentalidad abierta en la que se pueda debatir, preguntar lo que no se conoce o intentar, no pasa nada por tener una opinión totalmente diferente, porque en todo momento, siempre hemos tenido algún momento en nuestra vida, ¿no?, que hemos girado por un lado para otro porque tenemos dudas o simplemente porque estamos en ese momento de aprendizaje y de conocimiento personal. Pero creo que sí necesitamos, y esto no se soluciona, pero sí es verdad que lo podemos atajar bien yendo a votar. Yendo a votar y sabiendo
cómo nos beneficia, nos perjudica ciertas políticas, o sea, ciertas acciones, y tenerlo claro, porque a la larga somos nosotros los que nos vamos a enfrentar con situaciones muy complejas. ¿Y qué hacemos? Ya no vamos a poder hacer nada. O sea. Oye, y un comentario y ya suelto el micrófono. Es que has dicho otra cosa que también me ha llamado mucho la atención cuando has estado hablando de los recursos y de si aquí se cultiva, somos la huerta de Europa, pero luego desperdiciamos. Simplemente por dejarlo claro y como un punto de información. En la Comunidad Valenciana, y te diría que un poco más hacia el sur también, tenemos una cultura de cuidado del agua que no existe en ningún otro sitio de Europa. Lo sé. O sea, la Comunidad Valenciana es líder en sostenibilidad en el agua en toda Europa. Y llevamos siéndolo así desde hace milenios. Bueno, no hablaba de Valencia. Ya sé que no, ya sé que no. No es el sudeste. Pero no, quería aprovechar un poco para meter es verdad, la cuña para meter la publicitaria. cuña. No me dedico a esto, no sé, ni soy agricultor ni tengo ninguna empresa relacionada con eso. Pero es muy importante que sepamos, lo digo porque podemos ser un ejemplo en muchos casos de prácticas, de buenas prácticas que tenemos aquí, y además no solo eso, sino incluso socialmente. Yo me acuerdo desde que era pequeñito, a todo valenciano le han explicado que los grifos se cierran, que el agua no se desperdicia y que no se puede hacer ninguna barbaridad con ella. ¿Es verdad o no? Desde pequeñitos. Es verdad, no. Estoy totalmente de acuerdo. Me refería, no en este caso a Valencia, sino a los acueductos, ¿no? Al agua subterránea que a veces extraemos porque no la tenemos en superficie, pensando que es ilimitada, y después nos encontramos con que... Cuando se hacen regadíos donde no se debería. Exacto, o sea, situaciones o de una manera que tampoco corresponde. Entonces, pues, Hola. Hola. Mire, yo soy José Bercher del Balier Agrícola. Bueno, me impacta todo lo que estás diciendo porque es verdad, eso es verdad, pero claro, por decirlo no se va a solucionar. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que coger y tener el tema claro de qué cosas son las que se deben hacer para impactar. Os cuento por lo que estábamos diciendo de los océanos. Los océanos, mira, ustedes comen sandías porque se buscó la genética para que se pudieran producir sandías o no existirían. Y todas las sandías que se producen en este momento, el pie que tienen, o sea, la raíz, es de calabaza. O sea, lo que están empezando a hacer ahora en los océanos es lo que ha hecho la agricultura de hace 30 años para acá. Y eso está más caro que el agua, que es a donde vayamos a parar. Yo les digo a vosotros que estáis todos preparados, que sabéis inglés, que sabéis todo el tema, que vais a tener un mundo tremendamente fácil, porque los demás son un ganado de petardos. Por lo tanto, espabilaros y dejarse estar de rollos. Dejar de rollos. Sí. Exacto. Y el cabeta en la faena, que dicen aquí, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que nos está pasando? España está pasando un problema enorme, y es de que tenemos la desgracia, del color que sea, de que tenemos unos políticos tremendamente malos. No se puede producir nada si no hay agua. Nosotros tenemos bastante agua. España tiene bastante agua, pero tuvimos la gran desgracia de que un señor, que yo no soy partidario de este señor, hizo hace 50 años los pantanos, y a partir de ahí ha quedado que los pantanos o todos los canales y todo el desarrollo que llevaban los pantanos era una cosa que era mala, y nadie lo ha hecho, y ahora tenemos el problemón. Nosotros necesitamos producir porque necesitamos dar de comer a toda la gente de aquí y necesitamos de comer a toda Europa. Agua tenemos bastante, pero no tenemos las canalizaciones para poderla hacer. No están los trasvases arreglados para poderse solucionar. Y no sé si lo van a solucionar. Lo que estaba comentando del Coto de Doñana, porque eso he estado yo en el tema este, el Coto de Doñana, en Huelva, hay 3 pantanos llenos que no se pueden vaciar, porque no tienen regadío, porque no están los canales. Aquel hombre terminó los pantanos, pero no terminó los canales. Entonces, no están los canales para poder desarrollar el agua. Vale. Hace 10 años, en una comunidad de riego, que nosotros tenemos tierras allí, en una comunidad de riego que tenemos allí, pues se quería hacer el pantano, se quería hacer el túnel de San Silvestre, que es un túnel. Hay un túnel allí en un pueblo que se llama San Silvestre, que baja el agua de un pantano hacia abajo, para beber Huelva y para darle agua a Doñana. Vale.
En ese momento, hace ya 60 años, había paralelo otro túnel que tenía que hacerse. Aún no se ha hecho. Yo hace 10 años estuve en la comunidad de riegos y dije, ¿por qué no hacemos el túnel? Porque no hay financiación. No pasa nada, yo busco la financiación. No os preocupéis que la financiación valía 25 millones de euros entonces. Yo creo que no hubiera tenido ningún problema para poder encontrar la financiación porque todo esto era práctico. O sea, tú pasas tantos metros cúbicos de agua a 10 céntimos o a 5 o a 2 o a 3 van los intereses y canal arreglado. Vale. Se fueron a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía dijo que no. Vale. Ese túnel es el que tenía que llevar el agua a Doñana. No está el túnel y no hay agua. Y ahora clama todo el mundo al cielo que qué es lo que ocurre con Doñana. Ocurre una mala planificación política. Gestión. Es que lo teníamos todo mal. Aquí ya estaba el pase. Aquí había ya todo aclarado para el trasvase del Ebro. Se paró y no pasó nada. Había un trasvase solucionado ya. Y resulta que pasaron y hicieron la desalinizadora, o sea, tiramos el agua aquí en un tiempo determinado, tiramos el agua ahí en Tarragona y la sacamos y dejamos 1 millón de kilovatios en cada minuto y salinizamos todo el mar y lo encontramos todo tan natural. Yo creo que es más fácil. Lo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que saber también, porque dicen lo que les da la gana y no es así, porque vamos a tener un problemón si no somos capaces de todas las cuencas, empezando desde el Sil y terminando hasta por abajo, estén comunicadas. Y que el agua tiene un valor. O sea, nadie tiene que regalar el agua. El agua que tiene que valer 10 céntimos al metro cúbico, 10 céntimos al metro cúbico. Y cuando una cuenca la necesita, tendrá el agua para poder. Porque si no, tampoco es normal, porque todo el mundo se piensa que le van a quitar el agua. No le van a quitar el agua. Te van a comprar el agua que a ti te sobra. Te van a comprar el agua que le sobra al Miño. Le van a comprar el agua que le sobra al Duero. Y es que en lo que tenemos que luchar y en lo que tenemos que pasar son en los que la gente que coge las decisiones. Estoy de acuerdo. Necesitamos regulación, de alguna manera, ¿no? Y esa estructura, esas leyes que nos cuiden y que nos protejan en cierta manera para que podamos seguir desarrollándonos, ¿no? Independientemente de lo que cada uno... Yo creo que tenemos que poner todos el máximo interés de mirar las cosas lógicas y cómo las podemos hacer y realizar. Que tenemos solución. Es una cuestión de planteamiento y ya está. Eso es lo que os pido que hagáis entre todos. Venga. Gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena, me ha encantado. Ahora, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, además con muchos datos, muy bien asentada. Y yo te quería preguntar una cosa que igual es una chorrada, pero a mí me sorprendió. Durante el COVID, cuando estuvimos todos parados, quietecitos en casa y encerrados, yo vivo en el campo, aluciné con cómo crecieron las plantas, cómo salían más pájaros, más insectos. ¿Eso se afectó también a las temperaturas o no se reflejó absolutamente nada porque fue muy poco tiempo o porque igual no tenía nada que ver? No lo sé. Gracias. Ay, a ti. Nada, se estudió y se analizó. Lo que pasa con una cosa es la contaminación. Bueno, lo que se analizó realmente fue la concentración de gases de efecto invernadero. No fue la temperatura, pero indirectamente le puedes hacer una atribución o una proyección. Entonces, cuando se mide la concentración de gases de efecto invernadero partes por millón, hay dos tipos, que es una que es la contaminación de fondo, por así decirlo, que se mide en capas más elevadas, y otra que es la contaminación local, que es lo de la calidad del aire, ¿no? Que todos vemos en las ciudades, que el Instituto de Supercomputación de Barcelona, junto a la Agencia Estatal, tenéis un producto donde nos dice las partículas que hay disueltas de ciertos gases y cómo de mal o de desfavorable es respirar ese aire en tal día o tal jornada concreta. Se vio que la calidad del aire había mejorado, pero la contaminación de fondo seguía, porque es a largo plazo. Es como cuando hablamos de los océanos, ¿no? O sea, ¿sabes cuál es el problema real de todo esto? Que estamos sufriendo las consecuencias de lo que emitimos hace décadas. Lo que estamos emitiendo ahora lo van a sufrir, ¿no? Nuestros hijos si tenemos, o nosotros ya de muy mayores, porque la capacidad
de inercia que tiene el sistema planetario es tremendo. Entonces, cambios que hagamos, por muy abruptos que sean, no los vamos a poder disfrutar hasta que pasen una serie de años. Ahí está el problema. Ese es el problema real. Y después el rango de incertidumbre. No podemos olvidar que nos movemos o las proyecciones climáticas, una cosa es la previsión meteorológica y otra cosa son las proyecciones climáticas, ¿vale? Porque el nivel de exactitud es diferente, ¿no? Es como si dividimos España en 5 trocitos de tarta o la dividimos en 1000, más o menos, para que os hagáis una idea. ¿Qué es lo que sabemos con las proyecciones climáticas? Sabemos que hay una incertidumbre. El rango de incertidumbre es cada vez mayor a medida que avanzamos nuestro horizonte predictivo. Entonces, puede pasar a que suba mucho la temperatura o el nivel del mar, a que suba un poquito, a que no que nos quedemos iguales, pero ¿me entiendes? ¿No? Lo que te quiero decir es, depende de la zona. Habrá zonas mucho más vulnerables que otras. Habrá zonas en las que notarán momentáneamente un efecto contrario, pero que eso después tendrá, ¿sabes? Tendrá el contrapunto. Porque al final, nosotros aquí, hay una cosa incluso de la variabilidad natural, el fenómeno del Niño suele generar otoños húmedos en el Mediterráneo, por ejemplo. Y eso es algo que más o menos hay artículos científicos que así lo dicen. Sí es verdad que nos influye otros índices meteorológicos o climáticos, en este caso, del norte de Europa, pero también que es la NAO positiva, NAO negativa, tenemos veranos más húmedos, más secos, inviernos, no sé qué. Pero sí es verdad que cuando tenemos un fenómeno del Niño, altera de una manera nuestro clima. Si este fenómeno del Niño, el que estamos sufriendo en este momento, en la cuenca del Pacífico, es tan tremendo y tiene tanta energía y desprende tanto calor del océano, imaginaros cómo va a ser este año. Si el año pasado batimos récord de temperatura oceánicas y superficial y global, este año vamos a seguir batiéndolo. Porque así lo dicen los modelos y así lo dice la experiencia del observador de los últimos tiempos. Entonces, claro, la realidad se nos vuelve en contra y es muy compleja. Es muy compleja. Entonces, bueno, no sé si te he respondido. Hola, buenas. Bueno, yo justo te iba a preguntar por esto que estás hablando de que realmente el cambio climático lo vemos como un problema global, pero no afecta a todos por igual. Porque yo pienso, aquí 5 grados más, nos morimos, pero en Rusia, ¿qué más les dará, no? Entonces, ¿cómo convences a Rusia de que dejen de quemar gas si a ellos 5 grados más incluso les viene bien, porque no pasan tanto frío en invierno? Bueno, el problema de Rusia es otro. No, he puesto Rusia como ejemplo, pero... Buen China. Es que aquí hay unas relaciones geopolíticas, aquí hay unas relaciones geopolíticas y después, no sé si habéis leído y si no, os emplazo a que leáis un último informe de los países exportadores de petróleo que ha salido hace muy poquito. Todos los climatólogos o los más fieles, ¿no?, a la Agenda 2030, no puede parecer mejor o peor, ¿no?, pero bueno, es algo que está ahí, o que creemos en esto, decimos, uff, qué crudo se nos pone llegar al 2035, ¿no?, o al 2050, con lo que hay que llegar, lo conseguiremos, no lo conseguiremos, cuánto más hay que invertir, cuál es el esfuerzo realmente que hay que hacer. España está en ventaja competitiva por las horas de sol que tiene, por el viento que no sé qué, ¿vale? Las playas, las costas, podemos nutrirnos del turismo, sí, no. Estamos en un momento, yo diría, privilegiado incluso a veces, a pesar de que tenemos este calor y esta sequía tremenda, pero que podemos sacar esa contrapartida con fondos, ¿no?, yo digo, de eficiencia energética, a lo mejor, y bueno, sí, en planes estratégicos en cuanto a energía. Pero claro, si lees este informe en el que te dice los países exportadores que hacen ellos su visión, ven un poco el conflicto que tenemos, porque claro, no podemos olvidar que cualquier inversión empresarial, aquí tenemos a empresarios, no soy empresaria, pero bueno, no está exenta de riesgo. Pero es que lo que estamos viendo geopolíticamente en este momento es una capa externa que le ponemos, ¿no?, con mayor incertidumbre, con un mayor riesgo a todas las decisiones que se tomen en los próximos meses. Entonces, claro, se nos torna todo muy complejo. Y en este informe lo que te vienen a decir es que ellos prevén incluso que los gases de efecto invernadero vayan a subir más en los próximos años por la demanda que va a haber de petróleo, sí o sí, por la necesidad poblacional que existe e industrial, porque no somos capaces todavía, insisto, que eso hablamos de Europa, pero es que el 80% de los gases de efecto invernadero, creo que es el 80 o el 70 y tantos,
vienen de los combustibles fósiles. Es que está India, es que está China, es que está América, no sé, es que hay muchos lugares todavía. Pero bueno, Europa está bien. A Rusia, pues qué te digo yo, tiene otros intereses. Exacto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Sí. Y mi pregunta es, ¿crees que primero habría que igualar las desigualdades sociales para llevar a cabo la sostenibilidad global? Bueno, es que la sostenibilidad, la Agenda 2030 salió en el 2015, antes estaban creo que los objetivos del milenio, ¿no? Creo que era que se llamaban, exacto, que eran para los países más pobres, ¿no? En vía de desarrollo y tal. Entonces, lo que hizo la Agenda 2030 es como englobar todos, ¿no? Todos los desafíos que tenemos e intentar de alguna manera estratégicamente y con alianzas entre países, entre todos, hacer músculo para que esto llegue. En la cumbre del clima, que es una cumbre política, siempre nos quedamos, después de muchas charlas, de mucha historia, siempre nos quedamos, cuando tienen que firmar, ¿no? Al final, parados en el mismo punto, ¿no? Y es la regulación de los mecanismos de carbono, que después es una deuda climática entre países, ¿no? Que es como pagar, hay como un fondo de daños a aquellos países que de alguna manera se ven perjudicados por los efectos del cambio climático, con inundaciones, con sequías, con incendios forestales, con los impactos realmente de todo, ¿no? de todo lo que está sucediendo, que coincide con los países en vía de desarrollo, curiosamente. ¿Qué pasa? Que tenemos que proteger, es decir, es que no me gusta hablar de países desarrollados y no desarrollados, ¿no? Pero vamos a hablar de en vía o los países desarrollados. Entonces, claro, hemos emitido un montón, hemos emitido muchísimo en los últimos años. Ahora hay que parar porque no podemos contaminar más. Tenemos a los brasileros o tenemos a los indígenas, a la comunidad étnica, tenemos en el Amazonas y no lo podemos tocar. Hay que proteger el Amazonas porque es el pulmón del planeta. ¿Pero de qué viven si no tienen agua? ¿Cómo lo hacen? Entonces, claro, de alguna manera tendremos que ayudarles a que puedan remodernizarse y avanzar y subirse al carro con nosotros para esa transición energética, ecológica que todo el mundo necesitamos. Pero es muy complejo todavía eso, porque cuando entre países se ponen a decidir, que es uno de los temas que se trata en la Cumbre del Clima, no llegan a ningún tipo de acuerdo. El año pasado recuerdo que había una deuda, creo que se llamaba deuda climática o deuda ecológica o algo así, que lo que revisabas es, con lo que tú habías contaminado, se había hecho como una especie de, en función de lo que tú habías contaminado, en los gases de efecto invernadero, tú tenías que pagar cierta cantidad de dinero, ¿vale? A esos fondos. Se veían todos los países, España estábamos bien, ¿eh? Habíamos pagado. Bien, que yo me llevo una sorpresa y dije, bien, estamos bien, está todo ok. Pero había muchos países, incluso China, que quería beneficiarse de esos fondos por impactos y que tenía una deuda tremenda por lo que había contaminado. Es decir, la desigualdad sigue existiendo y en temas de regulación mucho más. ¿Que si pienso que debe disminuir esa brecha? Totalmente de acuerdo, por supuesto. Pero hay que encontrar el mecanismo y la manera de hacerlo. Y hoy por hoy, bueno, pues depende de la nación en la que nos centremos, pues hay ciertas discrepancias y todavía nos cuesta mucho en realidad. Nos cuesta mucho, pero sí quiero que os vayáis de aquí con una idea. O sea, Europa y aquí en España, ostras, vamos avanzando, ¿eh? Hemos conseguido cosas, que nos gustaría todo mucho más acelerado y que los cambios sí, pero tampoco nos tenemos que desanimar. Yo creo que hay muy buenas iniciativas, muy buenas estrategias y que se están viendo cambios. Lo que pasa que, claro, las cosas de palacio, como dice mi madre, van despacio, ¿no? El cambio, me refiero, ¿no? Ese cambio cultural, que siempre te dicen, ¿no? Que tomas decisiones, pero el cambio cultural como que viene más tarde. Pues a lo mejor eso es lo que está pasando, no lo sé. Hola Mercedes, Hola. bueno, felicitarte Hola. por tu charla. Bueno, yo, aunque he buceado en Australia en la barrera coral de arrecifes, yo de océanos no sé nada, ¿no? Pero es un poco, más que preguntarte, es aclarar un poco mi experiencia que tengo del IPCC. Yo soy profesor de aquí de la Politécnica, trabajo en temas de medio ambiente, pero más en la parte de ganadería.
Y entonces, es tremendo. sí, y entonces, pues bueno, el IPCC es como una herramienta, ¿no? Que cuando tú tienes que hacer un informe y poner las emisiones, por ejemplo, de un gas efecto invernadero como es el metano, pues ¿de dónde sacas esa información? Pues tienes que experimentar, o sea, tienes que buscar trabajos científicos, o sea, que me refiero que lleva su tiempo. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, en el 2006 el IPCC decía que las vacas de la comida, o sea, de la energía que comen, el 6% se emite en forma de metano. Pero claro, comen las vacas de España lo mismo que las de Alemania, que las de Estados Unidos, que las de Brasil. Es el dato que utilizas, pero está mal. O sea, no comen todos los animales lo mismo. Pero luego las vacas no son lo mismos que los cebús que hay en Brasil o el búfalo de agua que hay en Tailandia, por ejemplo. Son rumiantes, pero son animales diferentes, con lo cual tienen que producir de diferente manera. Pero no hay información, no hay información. Entonces luego el IPCC en el 2019 volvió a sacar una actualización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella venía separada de diferentes especies, pero le costó casi 15 años de investigación por las universidades, centros de investigación, en poder dar Por la una información, financiación, claro, la investigación. claro. O sea, eres profesor, la investigación depende también, ¿no?, de que tengamos capital para poder seguir avanzando. Por supuesto, estoy de acuerdo, pero sí es verdad que el IPCC en realidad es una puesta a punto, como yo digo, ¿no? Ahí es como sería el Mademecu, ¿no? En medicina, no sé, ese libro o ese informe donde tienes absolutamente todo y vas a leer lo que realmente necesites o busques en ese momento. Y sabes que lo que vas a leer está totalmente contrastado, no es algo... Exacto, y puedes ver las diferencias, y puedes ver los gráficos, si quieres profundizar, y te puedes quedar con el párrafo inicial, y puedes... O sea, creo que es una muy buena herramienta para aquellos que quieren saber de cerca qué es lo que está pasando y tener esa idea general. Pero estoy contigo en el que es ciencia activa. Y además es una ciencia bastante compleja, porque lo que la sociedad pide y lo que piden también muchos políticos son correlaciones directas. Y a veces es muy difícil de correlacionar directamente. Se hace a través, pues bueno, de 2 o 3 variables, de simulaciones que indirectamente sabemos otra vez. O sea, todo es bastante complejo, incluso los temporales que ocurren todo el año no se le pueden atribuir al cambio climático. Esto que os he puesto aquí, por ejemplo, que fue en junio, fue algo que el Servicio de Cambio Climático de Copérnico se estuvo analizando, mirando, atribuyendo y viendo patrones anómalos atmosféricos por esa zona de subsidencia, más el viento que fue anormalmente más débil y esa subida de temperatura, hizo una correlación. Y que yo ya os digo que si analizáramos la pesca en esa zona, en ese tiempo, también han tenido, porque hay menos urgencia, es decir, si el agua es muy cálida en superficie, porque hay poco viento, los nutrientes de fondo no van a superficie. Los principales caladeros están cuando los nutrientes están arriba y los pescados van a comer. Si se tiran meses con aguas muy cálidas y que no hay movimiento, no hay nutrientes en esa zona. Debe ser una zona bastante pobre para recurso pesquero. Entonces, si hablásemos con algún pescador o analizáramos algo en concreto de ahí, que no se está haciendo todavía, pero a lo mejor será más adelante, porque esto va a volver a pasar, podemos ver que hay un impacto negativo. Porque es algo que ocurre en una semana, sino durante largos periodos de tiempo. Hola, Mercedes. Hola. Bueno, han sido las 2 horas de mi tiempo mejor invertidas en los últimos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Carlos Fernández, soy psicólogo organizacional, vengo de Perú. Estoy haciendo un máster acá en la Politécnica en Prevención de Riesgos Laborales. Y, bueno, mencionaste a mi país en una de tus láminas y definitivamente, ¿cómo no darte la razón? Viendo algunos reportajes, el comportamiento anómalo del mar en el litoral peruano y de toda Sudamérica en este año y el año pasado, pues viene generando trastornos de diversa magnitud, ¿no? Sumado a ello, barcos de X bandera, no digo barcos, plataformas industriales de X bandera que en aguas internacionales, aguas abiertas, te pescan y fabrican lo que pues ellos quieren. Entonces, por ahí también tendríamos que empezar a ver algo respecto a cómo controlar esta situación. Me ha gustado tu exposición, es espectacular. En la parte en la que dices
que Europa va bien, perfecto, eso está muy bien. Pero si hacemos una comparación analógica y vamos al Titanic, el casco del Titanic tuvo un desperfecto en un solo lado, igual se hundió. Entonces la concientización tiene que ir a nivel global y eso se tiene que extender especialmente a los países donde pues, las leyes no pegan. Te lo digo como psicólogo, muchas veces se habla de leyes, se ponen penas más drásticas, más duras, pero el ser humano hace menos caso. Pero si trabajamos con la concientización, la motivación y lo que has dicho, que esto nos va a llevar a tener mejor calidad de vida, a tener a que nuestros hijos puedan heredar un mundo mejor, yo creo que el ser humano también esa parte tiene una parte sensible y emotivamente lo va a aceptar. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer definitivamente. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias a ti y, por supuesto, también tienes mucho curro tú, porque los psicólogos, sociólogos, antropólogos, yo creo que estáis ahí también para hacer este cambio de paradigma y que sea de alguna manera que nutre y que enraice bien. Tenemos algo positivo con océanos porque los océanos no están nada regulados, nada regulados. Y creo que era la Convención de Océanos, no sé si se llama así, pero la Convención de Océanos, que fue hace apenas unos meses, se llegó a un acuerdo de que íbamos a hacer una hoja de ruta, intentar, ¿no?, a legislar de alguna manera para que la biodiversidad, para conocer la prospección de fondos. A ver qué pasa con eso. Estoy muy pendiente de la Cumbre del Clima, ese día de océanos, estaré ahí pendiente a ver qué es lo que me dicen los que interesan, porque también hay mucha patente farmacológica con ciertas especies marinas, porque bueno, las utilizan para productos contra el cáncer, ¿no? para tal, pero hay patentes, entonces tampoco interesa regular todo. Entonces, bueno, ya sabes, intereses económicos también. Entonces, a ver de qué manera va esto. Va todo muy lento, es verdad, pero bueno, no vamos a perder la fe, digo yo, ¿no? O sea, vamos a estar ahí pendiente de que por lo menos con que estemos en alerta, ¿no? Gracias. Con que estemos en alerta y sepamos lo que se está haciendo y si no, pues podamos ahí como empujar un pelín, pues nunca está mal. Y yo creo que la generación más joven, pues bueno, es que lo tiene todo por delante. Tenéis formación, chicos, tenéis ganas. Son los más motivados, ¿verdad? No, hombre, es que no os queda otra. Bueno, yo tampoco soy tan mayor, ni hijos tampoco, pero... Pero sí es verdad que venís con muchas ganas y con mucha formación, yo creo, ¿no? Que es el momento de que vosotros pongáis pues bueno, las manos sobre la mesa y implantéis también nuevas medidas. Buenos días. Hola. Te quería preguntar, sobre lo que has hablado de fondos de inversión e instituciones que financian y ayudan a empresas que apoyen la sostenibilidad. ¿Cuáles son? Porque no me han quedado muy claros, has mencionado varios. Vale. ¿Cuáles son y cómo gestionan ese tipo de ayudas y subvenciones? Vale, a ver, yo os diría, si estáis pensando en montar algo, ¿vale? Tenéis una idea. Hay como que cotilleéis Pacto Mundial, ¿vale? Pacto Mundial de la ONU, Pacto Mundial España, así, es la sede. Tenéis ahí en la plataforma, que además han recibido un premio de formación, porque lo que están haciendo es, pues a través de módulos virtuales, pues en forma al emprendedor en todas las facetas que va a necesitar en un futuro, tanto para recabar fondos como para montar el proyecto y como para venderlo incluso, ¿vale? Entonces te dan, pues bueno, como todas las pautas y conceptos que sí o sí debes saber, incluso regulación, ¿vale? Para montar lo que te interesa. Pacto Mundial. Forética, creo que también tiene cosas bastante interesantes, una consultora, es un observatorio también donde tiene bastante información y a lo mejor ahí, como da muchas charlas y foros debates, pues a lo mejor te inspiras, porque escuchas hablar a gente muy interesante. La Fundación Seres también me gusta bastante, es una fundación donde también hay mucho contenido, porque todas estas fundaciones que os digo, su afán o lo que intentan de alguna manera es... sí, dar herramientas, ¿vale?, al emprendedor o para formarlo o para que a la larga genere algo o incluso puedes localizar algún consultor o alguna cosa que te eche un cable en algo muy concreto que tú no
no sepas desempeñar o desarrollar, ¿vale? Que estás un poco más pelado, la parte financiera, por ejemplo. Y después ayer, por ejemplo, estuvieron hablando desde ING y desde BVA, pero yo no he valorado las demás, ¿vale? Las demás entidades bancarias, pero sí es verdad que tienen fondos o que decían que estaban invirtiendo y tenían ciertas ayudas. No lo sé, hay que cotillear. Pero seguramente con esos tres enlaces que te he dicho, a ellos les puedes preguntar directamente porque te pueden canalizar los fondos europeos. Después hay consultores, asesores, en temas de digitalización, con los fondos europeos, que además te pueden ayudar a aterrizar esa idea y de alguna manera ver si puedes coger algo de lo que viene. ¿Vale? A ti. Nada, muchas gracias. A vosotros. Nada, muchas gracias, que ha sido un placer y nada, que espero veros en otro momento. Y cualquier cosa, pues a través de Víctor, ¿vale? Mi mail o lo que necesitéis, pues ostras, estoy aquí, ¿vale? Gracias.